2 de julio del 2020, soy Paloma Barreto y estos son nuestros principales titulares. Presidente del JNE propone al Congreso participación de entes electorales en elecciones internas de partidos. Trámites por dispensa electoral se pueden realizar vía web. Recuerda, ente electoral. JNE facilitó acceso de materiales de educación electoral a escolares de todo el país. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información en JNE Noticias para comentarles que en una sesión ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona Postigo, propuso la participación obligatoria de los entes electorales en las elecciones internas de los partidos políticos. Veamos los detalles en la siguiente nota. En una sesión virtual de 2 horas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, propuso a la Comisión de Constitución del Congreso que las elecciones internas de los partidos políticos se realicen con la participación obligatoria de los 3 organismos del sistema electoral para asegurar la corrección y transparencia de los próximos comicios. Nosotros como jurado hemos sido firmes en nuestra posición. Las elecciones primarias deben ser organizadas por el sistema electoral, es decir, que quien elabora el padrón es RENIEC, quien ejecuta el acto electoral y de las internas es OMPE y quien fiscaliza la legalidad y transparencia de los procesos en democracia interna es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces el jurado sí está capacitado como para fiscalizar adecuadamente la legalidad y la transparencia de las internas en las organizaciones políticas, ¿no? Durante su presentación, Ticona Postigo consideró importante la aplicación de la modalidad de un militante, un voto en las elecciones internas de los partidos políticos, además del uso de voto electrónico no presencial, que tiene como beneficio evitar las aglomeraciones que podrían originar los contagios del COVID-19. El proyecto, la ley que aprobó el Congreso en el sentido que sea un militante, un voto, nos parece que fortalece los partidos políticos. Nos parece que es una buena medida que se adoptó y que es lo que propuso también el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Un militante, un voto, acompañado del tema relativo al voto electrónico no presencial para las internas. Consideró inviable la propuesta legislativa congresal para conceder el voto facultativo a las personas vulnerables al COVID-19 y mayores de 60 años. En ese sentido, propuso aprobar una ley que exonere de pago de multa a todos esos ciudadanos. Esta norma fundamental establece que el voto es obligatorio hasta los 70 años y que después de esa edad es facultativo, ¿no? Rebajar la edad importaría rebajar la obligatoriedad a 60 años, lo cual comportaría una modificación a la Constitución. Una alternativa podría ser aprobar una ley, ¿no?, que exonere del pago de multa a todo ciudadano mayor de 60 años y a toda persona comprendida en población de riesgo de comorbilidad al COVID-19. En ese mismo tenor, consideró inviable el proyecto que plantea trasladar la fecha de las elecciones generales al 5º domingo de mayo, pues no dejaría espacio para la realización de una eventual segunda vuelta presidencial y pondría de riesgo el cambio de mando para el 28 de julio. Asimismo, refirió la propuesta legislativa que propone reducir de 50 a 40% el umbral para elegir al presidente de la República, pues colisiona con el artículo 111 de la Constitución que establece el 50% de votos para dar legitimidad al presidente electo. Durante su exposición, Ticona Postigo reiteró la total disposición de su institución para llevar a cabo las elecciones generales del 2021 con medidas compatibles en el marco constitucional, legal y sobre todo acorde con la coyuntura de emergencia por el COVID-19. Ahora queremos compartir con ustedes un informe especial sobre el
aniversario de la OMPE número 25 que tiene al servicio del país. Que su voz se escuche y respete es nuestro compromiso. Que cada ciudadano se sienta fortalecido al ejercer su voto soberano sin limitaciones físicas que lo impidan. Muchas gracias a la OMPE de todo corazón por las facilidades. Les deseo lo mejor por brindarnos el mayor interés de su trabajo en el futuro. Gracias. Innovamos para que todos quienes conforman esta nación accedan a una tecnología inclusiva que nos hermane y no nos distancie ni margine. Es sencillo, yo creí que era más complicado. Gracias a ustedes. Aquí está. ¿Tome su voto? Ya está mi voto. Ya está. ¿Qué le pareció? Muy bien, muchas gracias. Me voy con mi bastón, camino a Dios gracias, a pesar que tengo una pierna ortopédica, y emito mi voto, y me encanta. Logramos que cada peruano tenga la convicción de que su lengua originaria es valorada y reciba información clara para tomar decisiones. Maina la ñañay Aurelia y mata tachtapulcuniquija. Multa electoral manta. Suya y cuecucorratuya. El centro poblado se encuentra muy lejos, hay veces del departamento mismo, que es difícil el acceso de... Entonces ahí es donde yo procedo a atender ese puente de comunicación con el ciudadano, ¿no? Ingresamos a su hogar para capacitarlo a través de una ventana virtual y así llegar a usted cuando nos requiera. Y cómo no recorrer kilómetros de trocha o asfalto vistiendo el chaleco azul que ya se honra con su reconocimiento. Se siente agradecida por que la OMPE haya venido a capacitarme, porque ahora al menos ya se le aclararon las dudas para cómo marcar, ¿no? Porque cada mesa que instalamos atravesando el océano o en el pueblito más recóndito significa para cada compatriota ratificar la igualdad de sus derechos como el de todos los peruanos. Quizás un voto más puede servir algo para mi distrito, ¿no? Por esa razón fui y cambié mi domicilio. Y ahorita sufrago acá. De eso sí tengo conciencia. Porque cada proceso electoral concretado nos sigue dejando lecciones y genera investigaciones que aportan cambios y mejoras en la sociedad. Sí lo he visto y verdad es un trabajo arduo, eficiencia sobre todo. No lo hace todo el año, pero en época de elecciones es donde se ve la logística, el equipo, el compromiso de la OMPE. En barco, en kayakaya, ¿no? En peque, ¿no? Sí, tengo conocimiento que mucho personal hace el esfuerzo de llegar a varios puntos del país, ¿no? Para dar la transparencia del proceso electoral. En estos 25 años nos encargamos de colocar el poder en tus manos, porque tú decides y nosotros hacemos que tu voto cuente. El Jurado Nacional de Elecciones facilitó acceso a materiales didácticos y de educación electoral a escolares a nivel nacional. Veamos la siguiente nota. El Jurado Nacional de Elecciones en el contexto actual puso a disposición distintos materiales electorales al alcance de escolares a nivel nacional, con la finalidad de promover la participación de los estudiantes. Asimismo, ingresando a la página de nef.jne.gov.pe/zona escolar, los alumnos interesados podrán encontrar información didáctica que los ayudará a promover una ciudadanía más democrática. Entre los temas que podrán conocer está una versión animada de la Constitución Política del Perú y que ayudará a reconocer sus derechos y deberes desde muy pequeños. Así también sobresalen de los materiales disponibles cartillas educativas, infografías y videos sobre la participación ciudadana, el rol de las mujeres y jóvenes en la misma, en la cual representan los valores democráticos por los que se debe regir.
En ese sentido, los estudiantes también podrán ingresar a una sección de juegos variados en los cuales desafiarán algunos retos aprendiendo sobre el Jurado Nacional de Elecciones, la historia electoral, entre otros, de una manera mucho más didáctica y entretenida. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que los trámites de dispensa electoral se pueden realizar vía web. De esta manera evitamos los desplazamientos y así los contagios por el COVID-19. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda a la ciudadanía que digitalizó el trámite de dispensas y justificaciones electorales para un mejor servicio, pudiendo así efectuarse en territorio nacional y el extranjero a través de la página web institucional de manera rápida y sencilla. El usuario solo tiene que ingresar a la página www.jne.gov.pe, luego ir al icono de dispensa y justificación virtual para multas. Una vez allí deberá ingresar los datos de su DNI. Es preciso mencionar que las dispensas proceden únicamente por motivos debidamente sustentados. Entre las causales para solicitarlas figuran desastres naturales, salud, robo o pérdida del DNI, fallecimiento de familiar directo, discapacidad física o mental, error en el padrón electoral, viajes al extranjero por estudios o salud, entre otras. Esta medida, que evita el traslado físico, la realización de colas y la exposición a conglomerados, se encuadra dentro de las disposiciones preventivas para evitar la propagación del coronavirus. Para mayor información, consulte al call center institucional 01-311-1717. Entre los trámites que los ciudadanos comenzarán a reiniciar ante el Jurado Nacional de Elecciones está el pago de multas electorales. En el siguiente informe, elaborado por los amigos de la OMPE, infórmese más sobre esta obligación de los ciudadanos que no acudieron a votar en su oportunidad. Si usted es de los que no acudió a votar o a cumplir su rol de miembro de mesa, lo primero que debe saber es la sanción monetaria que implica. La multa general por omisión al sufragio hablamos del 2% de la UIT vigente. En este caso hablamos de 86 soles. Si hablamos de distritos que son considerados pobres, pagan el 1% de la UIT vigente. Entonces estamos hablando de 43 soles. Y en el caso de aquellos ciudadanos que están adscritos a un distrito considerado de pobreza extrema, ellos son generadores de una multa con asignación del 0.5%. En este caso, de 21,50. Y la multa por no haber instalado es la más alta, equivale al 5% de la UIT vigente. En este proceso estamos hablando de más de 200 soles. Y claro que son acumulativas. Si no votó y no fue miembro de mesa, sume los montos. Si se negó en la cola a tomar el puesto del miembro de mesa ausente, anotarán su número de DNI y también le corresponderá una multa. No vas a poder, por ejemplo, sacar RUC ante SUNAT, no vas a poder sacar un pasaporte, no vas a poder sacar tu licencia de conducir, o por ejemplo el simple hecho de querer comprar un bien o vender un bien, ir al notario, lamentablemente no te van a permitir proceder con esos trámites. ¿Cuándo puede acercarse a pagar? Desde el instante en que la OMPE reportó la relación de omisos al Jurado Nacional de Elecciones, es decir, una semana y media después del 26 de enero, su nombre ya aparece en el sistema del organismo electoral. Puede ingresar por Google para hacer más fácil la orientación al ciudadano, y en Google va a usted poner consulta de multas electorales. Va a hacer clic en el link que va a salir en la pantalla y el sistema le va a pedir que ingrese su número de DNI y un código que sale, un código CAPTCHA, unos números que van a salir en pantalla, y usted pone buscar y ahí le van a salir un cuadro donde sale primero la serie de la multa asignada, el proceso al cual usted ha sido omiso, el tipo de omisión que usted tiene, es decir, si es por omisión al sufragio, si es por omisión a la instalación, el monto que ha generado la multa y el tipo de cobranza en el que se encuentra. Ya puede acercarse al Banco de la Nación o a las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones a cancelar su deuda. Si no lo hace, se iniciará un proceso de cobranza, primeramente ordinaria, que seguirá su curso hasta afectar su situación bancaria.
el procedimiento de cobranza no se detiene. Las notificaciones se siguen señalando y se siguen generando a la dirección que usted ha consignado en su documento nacional de identidad. Pasa una cobranza coactiva. ¿En qué se desencadena este cobro? En que efectivamente se puede emitir finalmente una resolución de medida cautelar, se informa a todas las entidades financieras de tal manera que congelan sus cuentas bancarias hasta que se reporte donde hay saldo suficiente para poder atender estas digamos, responsabilidades que tiene usted con respecto a las omisiones generadas. Ya no hablamos solo de costas procesales que ha generado las notificaciones, la asignación a abogado, entre otras cosas. Hablamos de una comisión bancaria que eso la estipula cada una de las entidades financieras. Por esta comisión, algunos bancos cobran hasta 225 soles. Acercarse a cualquier agencia del Banco de la Nación o en todo caso a las cajas que tiene el Jurado Nacional de Elecciones en ambas sedes, tanto acá en Nicolás de Piero la 1070 como también en Girón Nazca 598 en Jesús María. El Banco de la Nación o el Jurado Nacional de Elecciones serán los encargados de colocarle el holograma tras el pago de la multa. Los ciudadanos que, por ejemplo, ya están en etapa coactiva, pero que no están embargados aún, pueden hacer el pago efectivo de la multa y inmediatamente cuando el sistema nos señala que ya ha sido pagada la multa, al día siguiente la unidad de cobranza envía una resolución, un documento a todas las entidades financieras para señalar de que ya no hay ningún tipo de cuenta pendiente de pago con nosotros. Evite contratiempos. Si es consciente de que no tiene justificación ni dispensa y debe pagar su multa, acérquese y cancélela. Bueno amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar ahora con el abogado del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, Manuel Chuquillanqui. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Paloma. Es un gusto volver a estar aquí en el programa después de un largo tiempo que ha pasado. Así es. Bien, ¿puede comentarnos, por favor, cuál es la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones con miras a las elecciones generales 2021? Sí, claro. Es importante recordar de que vivimos ahorita en el país un contexto bastante duro, ¿no? Estamos en medio de una pandemia que tiene un estado de emergencia declarado y con una emergencia para la salud pública que ya va desde marzo de este año. Como sabes también, el proceso electoral de las elecciones generales 2021 empiezan con el cierre del padrón electoral que ya se hizo en abril de este año. Pero hay otros hitos importantes para el desarrollo del mismo para los cuales la presencia de esta pandemia del COVID-19 presenta un reto, como es por ejemplo el caso de las primarias. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones, junto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el RENIEC, han planteado una sugerencia de solución para justamente este aspecto esencial, ¿no? Si bien es cierto, ya el Congreso de la República ha aprobado la suspensión de las primarias, algo que todavía está pendiente de ser promulgado y publicado en el Diario Oficial del Peruano, lo cierto es que se tiene que llenar, digamos, o presentar una alternativa para poder decir cuál es el mecanismo de selección de candidatos. Es así que el Jurado Nacional de Elecciones y todo el sistema electoral ha planteado de que la selección de candidatos se haga a través del mecanismo de democracia interna, que esta democracia interna se haga a través del voto de cada uno de los afiliados, es decir, que el mecanismo sea un afiliado, un voto, y que este voto no se haga de forma presencial, sino que se haga a través del sistema de voto electrónico no presencial, un sistema que OMPE ya ha utilizado en las elecciones de colegios profesionales, ya en épocas anteriores. Obviamente todo este proceso tendría que contar con la participación de los entes electorales, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones tendría que encargarse de la fiscalización del proceso electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales se encargaría de la organización del mismo, en tanto ellos son los que tienen el software y el conocimiento técnico para poder llevarlo a cabo, y el RENIEC se encargaría de la formulación del padrón electoral correspondiente para este proceso interno. Bien, nos gustaría incidir un poco en el tema del voto electrónico no presencial, porque seguramente todavía queda la duda y la interrogante de la población. ¿Cuán seguro y cuál es la garantía de este método? Es muy seguro.
todo el sistema de voto electrónico, tanto el presencial como el no presencial, ha sido desarrollado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y ellos cuentan con todo el conocimiento técnico y todas las garantías, y se han hecho incluso diferentes pruebas para poder garantizar la seguridad del mismo. Nuevamente, el proceso de voto electrónico no presencial no es nuevo. Ya se ha aplicado en otros procesos de elecciones, especialmente en colegios profesionales, como es el caso del Colegio de Abogados de Lima, no en este último proceso, sino en uno anterior, y también en el caso del Colegio Médico y el Colegio de Arquitectos incluso. Tanto es así que en global, durante los últimos años en que se han desarrollado esos procesos, han asistido a ese tipo de votaciones más de 200.000 ciudadanos. Y lo importante aquí es que en ningún caso este proceso ha recibido alguna queja o crítica en el momento en el que se desarrolló esos procesos. También hay que mencionar que el voto electrónico en general, y aquí me estoy refiriendo al voto electrónico presencial en específico, tampoco ha recibido mayores quejas o observaciones por parte de, valga la redundancia, los observadores electorales, ¿no? Los cuales siempre han señalado que los procesos electorales en el Perú, al menos los últimos procesos, después del retorno a la democracia, se han llevado con todas las garantías y los resultados que se han planteado son de fiar. Lo cual es muy importante para garantizar también la confianza. Nos gustaría que nos hable un poco también sobre el padrón electoral, en qué proceso ya se encuentra. Claro, como mencioné al inicio, el cierre del padrón electoral es uno de los hitos más importantes del proceso, es el que marca el inicio del mismo, ¿no? La ley nos dice de que el padrón electoral debe cerrar un año antes de la elección. La elección se tiene que realizar en abril del próximo año, del 2021, aproximadamente el 11 de abril del 2021, y obviamente un año antes es el 11 de abril de este año. El padrón ha cerrado, y ahorita todavía se encuentra en manos de RENIEC, el cual tiene que hacer la depuración inicial para su remisión al Jurado Nacional de Elecciones. Pero esta remisión se hace después de la convocatoria del proceso. Hay que recordar de que los hitos que vienen a continuación para el proceso de elecciones generales de 2021 empiezan en julio. En julio se va a dar la convocatoria al proceso electoral, y en el día 240 antes de la elección, es decir, aproximadamente un mes después de la convocatoria, el RENIEC va a remitir al Jurado Nacional de Elecciones el padrón electoral para que así el Jurado Nacional de Elecciones lo apruebe en un máximo de 30 días después, ¿no? Es decir, al día 210. Es decir, estos hitos ya están pauteados en la ley, ¿no? Justamente es por eso, para que no se altere demasiado el cronograma electoral, es que el Jurado Nacional de Elecciones lanzó la propuesta referida en específico a la selección, a la forma en cómo se van a seleccionar candidatos para este proceso electoral del 2021, ¿no? Propuesta que esperamos que el Congreso de la República pueda escuchar y acoger. Bien, además nos gustaría que nos comente de repente cuáles son las otras medidas que está tomando los órganos del sistema electoral con miras al mismo día de las elecciones generales 2021, el próximo año. Es importante resaltar aquí de que todas estas medidas son cosas que se están evaluando, ¿no? Todavía no hay, digamos, un reglamento o unas disposiciones específicas, sobre todo porque el proceso de reforma del Congreso de la República todavía no ha terminado. Todavía se continúan en discusión distintos temas, a pesar de que se han avanzado en algunos. Como mencioné hace un momento, ya se han suspendido las elecciones primarias, pero hay algunas otras acciones que se podrían tomar, como por ejemplo permitir que la Oficina Nacional de Procesos Electorales pueda instalar o implementar locales de votación en más espacios, no solamente en colegios o universidades, sino tal vez, por ejemplo, en parques o en lugares abiertos y espaciados que permitan justamente a la ciudadanía asistir y mantener la distancia social que exige la nueva convivencia, ¿no? Frente a la pandemia. Hay otras opciones que se podrían evaluar, y que de hecho lo están haciendo por todos los entes electorales, como es, por ejemplo, adelantar o ampliar el horario en el que se realiza el voto. Como todos sabemos, las mesas de votación usualmente abren a las 8 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde. Esto se podría evaluar algún horario para que abran un poco más temprano y cierren un poco más tarde. Pero estas son, digamos, un cúmulo de medidas que se están evaluando y que todavía obviamente merecen mayor discusión, ¿no? La idea es de que el proceso de elecciones generales 2021
se realice con todas las garantías sobre el resultado de la elección, pero también con todas las garantías para la protección de la salud de la ciudadanía, ¿no? Esto es algo que el Jurado Nacional de Elecciones y todos los entes electorales, OMPE y RENIEC, tenemos muy presentes, y obviamente estamos trabajando para ofrecer propuestas que justamente nos lleven a ese objetivo, ¿no? Tener elecciones con todas las garantías que exige la ley y con todas las garantías para la salud de la ciudadanía en general. Es importante, en todo caso, garantizar la salud de los ciudadanos. Por otro lado, el tema de la intangibilidad electoral se ha reducido a 6 meses. En todo caso, todavía hay un largo camino para modificar y hacer y concluir esta reforma política y electoral que se tiene en el país. En efecto, sí, como bien señalas, una de las primeras modificaciones que ha hecho este Congreso ha sido la ley 30.110. 30.101, y justamente esta norma lo que hace es extender el periodo por el cual el Congreso de la República puede emitir nuevas normas electorales. Como sabemos, por regla general, cualquier modificación a la legislación electoral para un proceso en específico tiene que hacerse un año antes de la elección. En este caso, dada la proximidad de las elecciones generales y obviamente el contexto de pandemia, el Congreso de la República aprobó una ley por la cual este periodo se reduce a más o menos 6 meses. Pero aquí hay algo importante que resaltar, y esto es que la convocatoria al proceso electoral se hace como máximo, o se debería hacer como máximo, al 15 de julio de este año. Es decir, ya no falta mucho tiempo para que se llegue al momento en que se convoque al proceso. Y entre la convocatoria al proceso electoral hasta el mes de más o menos octubre, que es el máximo en el cual septiembre, que es el máximo mes en el cual se podrían realizar cambios a la legislación electoral, hay varios hitos que se tienen que cumplir, que están relacionados a la inscripción, a los requisitos para inscripción de candidaturas, que están relacionados al propio padrón electoral, y que son hitos necesarios y que tienen que ser, digamos, transmitidos todos esos conocimientos a los jurados electorales especiales que se instalan justamente para poder servir como primera etapa de la justicia electoral, pero también justamente para poder absolver distintas consultas que puedan tener las organizaciones políticas. Entonces es necesario que los cambios más importantes que afecten al cronograma electoral o que afecten al sistema electoral, y aquí no me estoy refiriendo a los organismos electorales, sino al conjunto de reglas que transforma a los votos en escaños, que todos estos cambios se hagan por lo menos a la fecha de la convocatoria, es decir, que como máximo al 15 de julio se hagan estos cambios. Si se realizaran cambios de forma posterior, esto podría obviamente llevar a ciertos problemas en la ejecución del proceso electoral, ¿no? Así que una invocación podría ser que el Congreso de la República pues emita las normas, las más importantes o las que tengan mayor impacto al proceso de elecciones generales 2021 hasta antes de la fecha de convocatoria al proceso. Bien, Manuel, bastante clara la información que nos brindas esta mañana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y seguramente en los próximos días también tendremos más comunicaciones contigo. Muchas gracias a ustedes, Paloma, y buena suerte. Bien amigos, esa ha sido la entrevista que hemos tenido con el abogado del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, Manuel Chuquillanqui, para ver estas propuestas respecto a las nuevas medidas que se tienen que tomar con miras a las elecciones generales 2021. Vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver tenemos más información para ustedes en JNE Noticias. Estamos de vuelta en JNE Noticias, tenemos más información. Presentan nueva denuncia constitucional contra Pedro Chávarri por haber infringido la Constitución durante el ejercicio de su cargo. Veamos. 14 congresistas de la bancada Acción Popular presentaron una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pedro Chávarri por el caso del deslacrado irregular de las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción y por su supuesta intervención en el caso de Keiko Fujimori. La denuncia será debatida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside Acción Popular. La Subcomisión de Acusaciones acordó continuar la indagación contra Chávarri por el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad de objetos,
pero dejó de lado los cargos de encubrimiento personal y encubrimiento real, que tienen una mayor sanción penal. La nueva denuncia constitucional lleva la firma de 14 de 25 legisladores del Partido Acción Popular. No cuenta con las firmas del parlamentario Luis Roel ni del vocero de la bancada. Por otro lado, el Congreso de la República analizará un proyecto de ley que propone el bachillerato automático para universitarios que culminen sus estudios en el año 2020 y 2021 debido a la pandemia del COVID-19. Debido a la dificultad para elaborar el trabajo de investigación destinado a obtener el bachillerato y el aislamiento obligatorio por la presencia del coronavirus en el país, el Congreso evaluará un proyecto de ley que plantea que los estudiantes universitarios egresados los años 2020 y 2021 accedan automáticamente a dicho grado. El proyecto de ley fue presentado por la parlamentaria Rosario Paredes. Considera dicha medida en las disposiciones complementarias de la nueva ley universitaria. La iniciativa considera que se trata de una norma de carácter transitorio orientada a reducir los efectos negativos de la actual circunstancia de pandemia ocasionada por la COVID-19. Asimismo, señala que debido a las condiciones de aislamiento y distanciamiento social obligatorio, se imposibilita o dificulta el acceso a espacio de investigación como son bibliotecas y laboratorios, así como se encuentra limitada la ejecución de los procesos de recolección de datos como cuestionarios, encuestas y trabajos de campo. El proyecto de ley beneficiaría a un aproximado de 86.000 estudiantes a nivel nacional. Además, agrega que la iniciativa no significa un riesgo a las reformas en materia de calidad universitaria establecidas por la nueva ley y emprendidas por la SUNEDU. El presidente Martín Vizcarra y las autoridades de gobierno se dirigieron al Callao, donde recepcionaron 400 ventiladores mecánicos procedentes de China. Veamos. Durante la recepción de 400 ventiladores mecánicos procedentes de China, el presidente Martín Vizcarra manifestó que el Perú cuenta en total con 650 de estos equipos. Los mismos serán derivados a cada una de las regiones para atender las necesidades. No va a haber una sola región que se va a quedar sin un número determinado de estos aparatos. Hay regiones que por su tamaño y por su nivel de contagio de la pandemia reciben entre 7 y 10 ventiladores mecánicos y hay regiones que reciben incluso más de 30 ventiladores mecánicos. Vizcarra reconoció demoras en la importación de los aparatos médicos y manifestó que se compitió con otros países ante la alta demanda en el mercado internacional. En otro momento, el mandatario reconoció que el sistema de salud del país no está preparado ante otra eventual enfermedad, por lo que planteó no esperar más y llegar a la meta de 5.000 camas UCI de cara al Bicentenario. Y no vamos a esperar un nuevo reto, una nueva enfermedad para seguir preparando. El objetivo de aquí al próximo año, el año del Bicentenario, es tener en el Perú 5.000 camas UCI. Ya no para atender el COVID, que definitivamente ya estará superado, sino para estar preparados como país para eventos de este tipo. El mandatario reiteró cuáles han sido los esfuerzos que ha realizado el gobierno para controlar la pandemia y llamó a la población a continuar con las medidas de prevención. Bien, ahora tenemos un despacho desde Huaraz con nuestro colaborador de esta ciudad, Juan Remigio, que nos informa sobre una importante iniciativa para contrarrestar el COVID-19 en esta zona del país. Adelante, Remigio. Gracias. Buenos días, Paloma. Desde Huaraz damos cuenta para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, en vista que hace pocos días se ha declarado la región Ancash como un centro estratégico de contagio masivo de COVID-19. En esta parte del país, Huaraz, se ha conformado el módulo de primera respuesta, integrado por 15 jóvenes, entre varones y mujeres, para desinfectar diversos puntos críticos de esta ciudad.
entre ellos hospitales, comisarías, además de otros puntos estratégicos, con el fin y único propósito de un tanto controlar esta infección masiva de COVID-19 que se viene extendiendo en esta parte del país. Utilizan nebulizadores, los mismos que están desinfectando diversos puntos críticos de esta ciudad. Esto sucede en Huaraz. Para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, informó Juan Remigio Aranda. Muchas gracias por esta información. Ahora enlazamos con la Agencia Andina de Noticias. Ana Bendezú nos tiene también importante información sobre el COVID-19. Bienvenidos. Desde la Agencia Noticias Andina, esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El Poder Ejecutivo autorizó a la ONP entregar pensiones provisionales a los afiliados del decreto 19990 en situación de riesgo por el coronavirus. La notificación será por medios electrónicos y su distribución será a través del Banco de la Nación o en el domicilio de los pensionistas que se encuentren imposibilitados de realizar el retiro de manera presencial. El ministro de Defensa, Walter Martos, pidió ponderación al Congreso a la hora de citar a los integrantes del gabinete ministerial, teniendo en cuenta que se viene luchando contra el COVID-19. Agregó que el Ejecutivo y el Congreso trabajan de forma conjunta para salir con éxito de la pandemia. El jefe del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, informó que el gobierno aprobó la creación del Fondo de Apoyo Empresarial Agrícola que destinará un respaldo a los pequeños agricultores del país que se han visto afectados por la suspensión de sus actividades por la pandemia. Este cuenta con un presupuesto de 500 millones de soles. Un equipo de médicos científicos del Instituto Materno Perinatal desarrollan un aplicativo de atención prenatal que incluye citas presenciales y a la par complementadas con citas virtuales. Este aplicativo móvil se instalaría en un celular y ayudaría a mitigar el contagio por COVID-19. Este proyecto, ganador del concurso de Concitec, estará listo en 3 meses. Madre de Dios se beneficiará con cerca de 57 millones de soles como parte del programa Arranca Perú para la reactivación económica de esta región, en específico en el desarrollo de trabajos de mantenimiento de más de 600 kilómetros de vías vecinales durante este y el próximo año. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Ahora nos vamos al norte peruano. Desde Trujillo, nuestro canal aliado TV Cosmos nos informa sobre las acciones de la policía para hacer cumplir las nuevas disposiciones respecto al tránsito. La Policía Nacional, tras el levantamiento de la cuarentena, refuerza sus operativos. El coronel Edwin Dávila agregó que serán estrictos en el transporte de pasajeros. Además, hizo un llamado a los ciudadanos a aportar su DNI para no ser llevados a la comisaría, para comprobar que no tengan ninguna requisitoria. Sí, no solamente a autos, estamos interviniendo vehículos de servicio público de pasajeros, ómnibus, taxis, ¿no? Y que prácticamente cumplan el distanciamiento social, de acuerdo a la capacidad del vehículo, los taxis 2 ocupantes en la parte posterior, y a la vez también estamos identificando a las personas con control de identidad. Control de identidad dentro del marco legal. Si una persona no cuenta con su DNI, tenemos 4 horas para llevarlo a la comisaría y identificarlo plenamente y ver si presenta alguna requisitoria, ¿no? Eso estamos haciendo los operativos en diferentes puntos de la ciudad de Trujillo y es una orden en todo el departamento de La Libertad en las 12 provincias. Dávila agregó que son 2.500 los efectivos que estarán durante el día y en la noche, mientras se dé la inmovilización obligatoria, serán 1.500. Como se sabe, con mayor número de personas en las calles, aumentará además la delincuencia en la ciudad. En el interior de los vehículos particulares. Está claro que está prohibido, en este caso, los menores de 14 años y los mayores de 65.
¿no? Entonces eso vamos a dar cumplimiento a las disposiciones del gobierno, ¿no? Y estamos con alerta absoluta y vamos a desplazar más policías a la calle, personal administrativo, ¿no? Tenemos que darle la cobertura a todos los servicios policiales, incluyendo en este caso los mercados, los bancos, los grifos, los hospitales, los centros comerciales, ¿no? Entonces, tenemos previsto un promedio de 2.500 efectivos policiales y 1.500 en horas de la noche, ¿no? Para que se dé cumplimiento así en forma rígida a la inmovilización social obligatoria a partir de las 22 horas hasta las 4 de la mañana. Se espera no exponer al adulto mayor ni a los pequeños de la casa a salir a las calles, cuando aún el contagio no ha disminuido, sino al contrario, está en el punto más elevado. Otro tema que preocupa en la lucha contra el COVID es la exposición al virus que tienen los agentes encargados de la seguridad ciudadana en Trujillo. TV Cosmos también nos informa sobre la situación que afrontan los serenos de esta ciudad al respecto. Veamos. Hace poco en el Coliseo Inca, personal de seguridad ciudadana se sometió a las pruebas rápidas y el resultado es que 66 dieron positivo al COVID-19. El secretario del sindicato, Carlos Bocanegra, denunció que personal no fue avisado de manera inmediata, por lo que siguieron contagiando. Asimismo, asegura que algunos inclusive no reciben el tratamiento respectivo. Estamos esperando la cantidad, puede subir o puede permanecer ahí esa cantidad de infectados por el COVID, ¿no? Pero el malestar que estamos pasando nosotros y todos los trabajadores es de que a este personal no se les avisó al tiempo, porque el día sábado ya a la 1 de la tarde ya estaban ya los positivos, ya sabían quiénes eran positivos, tenían su número de celular, tenían todo para que les informen y se aíslen inmediatamente. Pero no pasó esto, los agentes al otro día domingo han venido a trabajar algunos y se han dado con la sorpresa de que han salido positivos porque les han llamado, pero el inconveniente es que ellos ya han tenido contacto con los trabajadores. Entonces ahí vemos una clara negligencia de parte de los responsables de esta prueba rápida, ¿no? Hay una médico de Seguridad, Salud y Trabajo que es responsable, ella tenía la obligación de llamarlos a ellos y decirles que se aíslen, pero no lo hizo. Eso es lo lamentable y ahora ellos están internados. La municipalidad sí, aplaudo, hizo algo bien de contratar de repente un hotel para que los trabajadores se aíslen ahí, ¿no? Algunos tomaron su decisión, algunos están aislados en este hotel, otros están pasando su cuarentena en sus casas, ¿no? Pero hasta la fecha, desde el día sábado, no les alcanza ningún tipo de medicamentos. Bocanegra espera la atención inmediata del personal contagiado de seguridad ciudadana, pues nunca pararon en toda esta emergencia sanitaria. Hay algunos que ya comienzan a presentar algún tipo de síntomas, no todos, pero están contagiados. Entonces ellos tenían la obligación como empleadora, como empleador, no solamente tomarle la prueba rápida y aislarlos, sino también ver su medicina. Ya estamos miércoles desde el día sábado y no les dan ningún tipo de medicina y es algo que nosotros estamos reclamando, molestos por esta negligencia, porque es una negligencia. Esperan que la municipalidad provincial se pronuncie y atienda a todo el personal que está en primera línea combatiendo esta pandemia. Es momento de hacer una brevísima pausa. Al volver tenemos información de carácter internacional. Bien amigos, hemos preparado para ustedes un bloque de noticias internacionales. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció normas especiales para las próximas elecciones de la Asamblea Nacional. Entre ellas se encuentra el incremento del número de legisladores. Venezuela aumentará el número de escaños de su Asamblea Nacional en 2/3, es decir, de 167 a 277 para el periodo 2021-2026, dijo la autoridad electoral del país, a meses de las elecciones.
mientras la oposición acusa al presidente Nicolás Maduro de tratar de manipular el proceso. Indira Alfonso, presidenta del Consejo Nacional Electoral, dijo en la televisión estatal que el nuevo número obedece al incremento de los partidos políticos que participarán en las elecciones. Actualmente el cuerpo tiene 167 legisladores. La oposición cuestionó la designación que hizo el Tribunal Supremo de Justicia de los nuevos recortes del Consejo Nacional Electoral, así como un fallo judicial que destituyó a los líderes de 2 partidos opositores clave, que fueron reemplazados por políticos acusados de ser aliados del gobernante Partido Socialista, lo que pondría en duda los resultados electorales. Las elecciones parlamentarias se realizarán antes de fin de año, pero el Consejo Nacional Electoral aún no ha anunciado la fecha de los comicios. La oposición tiene la mayoría en el Congreso actual, electo hace unos 5 años. En Rusia se realizó un referéndum que permite realizar varias enmiendas constitucionales, imponiéndose Vladimir Putin con más del 70% de votos. Con ello se allana el camino a una reforma constitucional que permita al presidente mantenerse hasta el 2036. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, obtuvo el 73% de votación a favor en el referéndum para una reforma constitucional que lo mantendría en el poder hasta el 2036. Esto en caso postule a 2 mandatos más en Rusia. Es la primera vez que en Rusia los locales de votación se mantuvieron abiertos durante una semana y así ayudar a reducir las multitudes en los comicios, tanto como promover la participación ciudadana en plena pandemia del coronavirus. Cabe destacar que el presidente ruso votó en Moscú, sorprendiendo a los asistentes ya que no contaba con mascarilla, en el contexto de bioseguridad y distanciamiento. Putin se dirigió a los más de 100 millones de votantes en los días de votación para pedirles que garanticen la estabilidad, la seguridad y la prosperidad, asegurando así su asiento en los próximos mandatos. Bueno amigos, no hay tiempo para más, ha llegado el momento de despedirnos. Recuerde que puede seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar y también a través de las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Ha llegado el momento de despedirnos con bellas imágenes de la ciudad de Trujillo.